Cultivo de la berenjena en intensivo, primera parte. La berenjena es planta anual y aunque bien cuidada y podada puede rebrotar y mantenerse un año más, no se suele hacer actualmente por su bajada de producción y falta de calidad en los frutos. Se clasifica como cultivo herbáceo, aunque sus tallos son fuertes con tejidos lignificados, dando aspecto de arbusto, cuanto más erguida sea la planta. Las plantas pueden ser de crecimiento determinado, de tallos rastreros con porte muy abierto o bien de crecimiento indeterminado, de tallos erguidos y erectos, que pueden alcanzar de 2 a 3 metros, por lo que es necesario entutorar los tallos para que no se partan. Según el marco de plantación, se dejarán de 2 a 4 tallos por planta, de donde saldrán brotes secundarios, hojas, flores y frutos. Su sistema radicular es vigoroso, extenso y moderadamente profundo, con capacidad de penetrar en el suelo hasta profundidades de 0,9 a 1,20 m. Existe gran ramificación de las raíces en los primeros 30 a 45 centímetros. El desarrollo de las raíces es menor cuando el riego es por goteo. Las hojas son enteras, frondosas y grandes. El envés está cubierto de una vellosidad grisácea que llega a provocar alergias con cierta frecuencia. Poseen un largo peciolo y se insertan de forma alterna en el tallo. De las axilas de la hoja brotan los tallos secundarios. Las flores son de color violáceo, el cáliz de la flor perdura después de la fecundación y crece junto al fruto, envolviéndolo por su parte inferior, lo cual puede dar lugar a ataques de botritis en épocas de elevada humedad relativa, en los frutos por quedar atrapados los pétalos entre el cáliz y este fruto. La mayor parte de las variedades florecen en ramilletes de 3 a 5 flores, siendo una de ellas hermafrodita y con un pedúnculo corto y continuo desde el tallo hasta el cáliz, que es la que da lugar a un fruto comercial, mientras que las otras flores o abortan o dan lugar a un fruto pequeño. La primera flor suele aparecer en el vértice de la primera bifurcación o tallo principal de la planta. Los estambres poseen una antera muy desarrollada y de color amarillo que están por debajo del estigma, por lo que tienen dificultades para la fecundación directa. Los estambres forman un anillo ancho alrededor del pistilo y tienen una abertura al final. El estigma normalmente sobresale un poco del anillo. El fruto es una baya alargada o globosa de color negro, morado, blanco jaspeado de morado o verde. Las semillas son pequeñas y de color amarillo con un poder germinativo de 4 a 5 años y donde 1 gramo contiene entre 250 y 300 semillas. La planta está formada por un tallo principal con entrenudos cortos, del cual surge otro tallo paralelo, bifurcación, formando la cruz o punto donde parte la berenjena. A partir de aquí, en estos 2 tallos es donde se forma la planta, brotando en las axilas de las hojas nuevos tallos que dan lugar a la formación completa de la misma, siempre que el sistema de poda no sea a 2 tallos, pues en este caso tendríamos definida la planta en cruz. La primera inflorescencia se desarrolla en la cruz y suele ocurrir a los 20 o 25 días después del trasplante, en plantaciones tempranas. En este caso, casi siempre suele aparecer una sola flor.
Sin embargo, a medida que la planta va creciendo, aparece una flor principal que da lugar al fruto comercial y 2 o 3 flores secundarias que darán lugar a frutos no comerciales y pequeños. La fecundación es autógama, aunque puede haber cruzamientos con flores de otras plantas o de la misma planta. Cuando la climatología es adversa, es necesaria la utilización de fitorreguladores para el cuajado de los frutos. El fruto de la berenjena, que es una baya, tarda en llegar a su punto de recolección unos 30 días después de la fecundación, teniendo en cuenta que la madurez fisiológica es mucho más tardía y el fruto no es apto para su consumo. La berenjena es un cultivo para climas cálidos y secos, por lo tanto necesita de altas temperaturas, así como bastante luminosidad y humedad relativa en torno al 50 al 65%. La berenjena es de los cultivos más exigentes en calor. La temperatura media debe estar comprendida entre 23 y 25 grados centígrados. Soporta bien las temperaturas elevadas siempre que el ambiente no sea muy seco, llegando a tolerar hasta los 40-45 grados centígrados. Cuando las temperaturas son próximas a la mínima biológica, 10-12 grados, o a la máxima 40-45 grados centígrados, hay disminuciones en los procesos biológicos, retraso del crecimiento que afecta a la floración, fecundación y desarrollo del fruto. Los valores medios tanto del suelo como del aire son importantes, aunque están estrechamente relacionados, siendo dentro del invernadero la temperatura ambiente el factor a controlar. Manejo del invernadero para controlar la temperatura. Para bajar temperaturas. Ventilación a través de ventanas cenitales y bandas laterales que deben de ser del 15% de la superficie total del invernadero. También se pueden instalar extractores, pero no es muy usado. Sombreo mediante encalado del plástico de cubierta o colocando malla de plástico negro en el interior o en el exterior del invernadero. Para aumentar las temperaturas, utilización de plásticos térmicos, cerrando bien todas las ventanas y bandas del invernadero, usando doble cubierta de plástico. La calefacción, método que es ligeramente caro, buena orientación y estructura del invernadero. Humedad. La berenjena es menos exigente en humedad que pepino, pimiento y tomate. La humedad óptima está comprendida entre el 50 y el 65%, valores que están por debajo de la media en el interior del invernadero, que suele ser del 70 al 75% como mínimo en otoño e invierno, según las horas del día. Con humedad alta y temperatura alta tendremos una floración deficiente, caída de flores, frutos deformes y disminución del crecimiento. En invernadero, si la humedad es alta, se producen condensaciones que pueden favorecer la aparición de enfermedades aéreas. Cuando la humedad es escasa, también se retrasa el crecimiento, se produce la caída de flores y mala fecundación, dando lugar a frutos deformes. La forma de influir en la humedad dentro del invernadero es similar a la usada para las temperaturas. Para bajar la humedad, control de riegos, ventilación en horas de máxima evaporación teniendo en cuenta la humedad exterior, nieblas, calefacción subiendo la temperatura, disminuye la humedad relativa, enarenado o acolchado de plástico en el suelo. Para subir la humedad, humidificación, riegos, humectación, cooling, cerrar ventanas y bandas, vientos secos. Luminosidad. Unidos a los factores anteriores, puede ocasionar graves problemas porque la berenjena necesita de 10 a 12 horas de luz, por lo que en la época de otoño e invierno, con días cortos, es necesario aprovechar al máximo las horas de luz con el fin de evitar abortos de flores y crecimiento exuberante.